Bueno, buenas tardes nuevamente, al turno tarde, así que esperemos que no se hayan cansado de escucharme hablar en el día de hoy, ¿sí? Bueno, el tema que ahora me toca, ¿sí? Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es nutrición enteral, cuidados, ¿sí? Entonces, mientras el doctor decía volver a recuperar los residuos gástricos, yo decía, mientras no lo tire en la basura y me lo saque de ahí, no hay ningún problema, se lo volvemos a poner al bebé. Pero bueno, eso también sería así casi, digo, bueno, ¿qué hacemos, no? Con eso. Pero bueno, hablar un poquito de nutrición parenteral y un poquito de nutrición enteral. Conflictos de intereses resueltos con la presentación y bueno, hablar un poquito de lo que es la nutrición parenteral. Los recién nacidos prematuros y enfermos con frecuencia no pueden ser alimentados por esta vía, entonces necesitamos aportes de líquidos y nutrientes por una vía parenteral. Ahí yo les muestro una foto, sí, que es lo que nosotros podemos ver en un servicio donde se prepara nutrición parenteral, en este caso para los pacientes neonatos. No en todo mi país disponemos de estas cabinas de seguridad, así que vamos a ver diferentes áreas donde uno puede preparar las nutriciones o las fórmulas. Hoy en día la nutrición parenteral es administrada a través de diferentes accesos venosos. Estas soluciones contienen fuentes de nitrógeno, aminoácidos y proteínas, ¿sí? La nutrición parenteral administrada en un recién nacido prematuro no está exenta de riesgos, especialmente si se maneja incorrectamente, ¿no? Entonces, bueno, a veces hoy en día uno se plantea si vamos a tener un dispositivo de acceso vascular para la administración exclusivamente de la nutrición y por otro lado podemos ver evidencia científica que dice que ese caso no está resuelto. O sea, lo deja en términos generales en relación a los centros asistenciales. Las emulsiones inyectables como los lípidos son susceptibles, ¿sí?, a la degradación, incluida la oxidación, cuando se exponen a la luz, es decir, a la fotooxidación. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar hoy cómo trabajamos o cómo administramos los lípidos, por ahí me gustaría que de esta pequeña presentación que hoy les voy a contar se puedan generar procesos de mejora, ¿sí? A veces en los países no nos llega todos los insumos como para brindar una buena nutrición parenteral, pero bueno, vamos a dejar ahí una ventana abierta. En cuanto a la importancia, el 43% de los pacientes reciben la nutrición parenteral durante una hospitalización. Estos son los niños y lactantes, especialmente los recién nacidos prematuros. La nutrición parenteral se utiliza para apoyar el crecimiento, ¿sí?, y el desarrollo que se pueda tolerar una alimentación enteral completa. Estas son las características que tendría que tener un servicio, ¿sí?, donde va a preparar la nutrición parenteral que a nosotros nos va a llegar a nuestra área de atención directa del paciente, que se la vamos a administrar a ese paciente dentro de la unidad neonatal. Esta es una cabina, ¿sí?, de seguridad de grado 2 para nutrición parenteral que he tenido el honor de que nos brindó uno de los médicos que prepara nutrición parenteral en nuestro país, y la verdad que son sectores seguros, ¿sí?, donde cumplen normas tanto nacionales como internacionales y hoy abastece una gran parte de nuestra población, ya sea dentro del ámbito hospitalario como también en el área de domicilio. Todos los profesionales que preparan la nutrición parenteral tienen que tener conocimientos avalados tanto en sus prácticas y como en sus conocimientos diarios, y este es el punto de partida de donde sale la nutrición parenteral para que yo la pueda colocar a un dispositivo vascular. Por eso la preparación tiene que ser segura desde el momento de inicio hasta la administración de estas nutriciones. Los sectores, por ejemplo, tienen que estar en zonas aisladas y con poco tránsito, tienen que tener diferenciación de las diferentes zonas. Entonces, bueno, hay diferentes protocolos que uno tiene que cumplir para poder preparar este tipo de nutrición a granel. De más está decir, como lo vimos a la mañana, uno debe cumplir las técnicas asépticas, que es esa técnica de no tocar, es esa técnica ANT, que puede ser quirúrgica también, ¿sí?
Entonces uno se tiene que lavar las manos, tiene que utilizar todos los elementos de protección personal, tiene que respetar, digamos, las técnicas asépticas, las diferentes conexiones. Cuando a mí me va a llegar la nutrición parenteral a mi servicio, uno tiene que tener un protocolo establecido cómo va a llegar esa nutrición, si viene preparado de un centro de mezcla, si viene preparado dentro del hospital mismo, si llega dentro de una incubadora, si llega dentro de una batea con un contenedor con hielo, cómo llega esa nutrición al servicio, cómo recepciona el personal de farmacia esa nutrición, cómo yo la voy a recepcionar, cuáles son las condiciones. Bueno, todo eso nos tiene que quedar claro. Si bien la enfermera lo único que hace es decir el de farmacia, me llega la nutrición, chequea nombre y apellido del paciente, que sea la bolsa adecuada, que sea la fecha, digamos, que tenga la fecha de preparación de la nutrición y a qué paciente se le va a infundir, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas más allá que uno tiene que cumplir la norma porque las nutriciones parenterales se contaminan rápidamente. Si uno puede recibir la nutrición parenteral preensamblada, donde yo únicamente me tenga que lavar las manos, limpiar las conexiones y conectar, la bolsa sería lo ideal. Yo no sé acá si llega preensamblada, pero bueno, en mi país antes llegaba preensamblada, hasta que vino la pandemia, entonces después no se conseguía un adaptador y hoy ya no se preensambla, sino viene la nutrición por un lado, la tubuladura por el otro, un filtro por el otro y las conexiones también aparte, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso uno va a tener que tener en cuenta. Para conectar la nutrición parenteral no hace falta utilizar todos los elementos de protección personal, ¿sí? Una técnica aséptica es la que a nosotros nos va a servir para poder conectar esa nutrición. La selección del dispositivo vascular adecuado para administrar una nutrición. Si bien hoy en día la evidencia hace referencia a que uno puede utilizar un dispositivo de acceso vascular central para una nutrición parenteral y hasta podemos pasar a una nutrición parenteral por vía periférica, todo va a depender de la osmolaridad de esa nutrición, ¿sí? Y también del tiempo que uno va a infundir esa nutrición, o sea, y el lugar anatómico donde está colocado ese dispositivo. O sea, es un conjunto de factores que se tienen que dar para yo poder pasar la nutrición endovenosa periférica. Elegir el dispositivo más pequeño es lo que dice la recomendación, ¿sí? Con la menor cantidad de lúmenes necesarios en relación a las necesidades del paciente. Lo ideal sería pasarlo por un dispositivo de acceso vascular central y lo último que podríamos hacer es pasarlo por un dispositivo de acceso vascular periférico corto. ¿La nutrición periférica se puede pasar? Sí. Uno va a leer evidencia en relación a lo que dice INS, en lo que dice el CDC, en lo que dice la NAN, dependiendo la osmolaridad que tenga esa nutrición parenteral. Algunos dicen 600 miliosmoles, otros dicen 900 miliosmoles. Lo importante de esto es que si yo paso esta nutrición por una vía periférica, voy a tener que evaluar, como lo hablamos en el turno mañana, evaluar el lugar anatómico, revisarlo cada hora, observar que no tenga flebitis, que no se infiltre, que esté infundiendo bien, ¿sí? Entonces, porque el riesgo también puede ser mayor en un niño si se produce una extravasación. Entonces, uno va a evaluar la osmolaridad. Esto se puede pasar por bombas de infusión continua, ¿sí? Como ya les dije, vamos a evaluar el tema si es de 600 miliosmol, 850, 900 miliosmol, pero bueno, uno va a tener que infundir la nutrición parenteral a este tipo de pacientes. Proteger de la luz es un punto muy importante. Generalmente uno recibe la nutrición parenteral de los centros de mezcla con una bolsa protegida, que puede ser blanca, puede ser, no sé, ¿qué color de protección viene acá la bolsa? Blanca. No. ¿Blanca? Blanca. ¿Amarilla? Blanca. Bueno, con el color que venga, digamos, tiene que estar identificado. Debajo de esa bolsa va a tener el rótulo, ¿sí?, del paciente, las calorías, todos los elementos necesarios que necesito yo para infundir ese paciente, y después se va a infundir la nutrición y va a necesitar que una tubuladura ¿de qué color? Son naranjas. Naranja. Naranjas. O ámbar. Naranja. Bueno, y fuera de esa tubuladura naranja, ¿qué más le tengo que poner?
¿Qué más le ponen? O sea, yo tengo el catéter percutáneo o el periférico, voy a infundir la nutrición parenteral, tengo la conexión del dispositivo y ahí ¿qué iría? Un filtro. O, bueno, puede ir un filtro o puede ir otro tipo de prolongador que viene con un filtro. ¿Sí? Este filtro tiene una conexión, ¿verdad? ¿O no? Pensemos en un filtro. ¿Y qué color es ese filtro? El filtro es azul y el prolongador es blanco. Entonces, para que no se produzca la oxidación, ¿cómo tendría que ser ese prolongador de ese filtro? Ámbar. Entonces, es esa parte del proceso que no cumplimos. ¿Sí? Entonces, uno tendría que ser todo el trayecto color ámbar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia? Dice que en relación a los eventos adversos, en el año 2019, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia, la PRAC, de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, evaluó la notificación de resultados adversos en los lactantes tratados con mezclas de nutrición parenteral no protegidas a la luz. Entonces, esto es un punto importante, ¿no? Entonces, a veces, para las unidades neonatales vamos a recibir la tubuladura ámbar, mientras que para otro tipo de población no se recibe porque tiene un alto costo la ámbar. ¿Sí? Pero bueno, sabiendo todo esto, nosotros tendríamos que exigir que todo el circuito sea un sistema cerrado y tengamos las tubuladuras necesarias. En cuanto a las bolsas, manipular de forma segura para evitar la contaminación de las bacterias. Deben ingresar al sector con una bolsa opaca, ¿sí? Con una funda cerrada, protegida de la luz. Verificar que no tenga pérdida en ningún lugar de la bolsa. Muchas veces sucede que cuando uno va a poner la espiga en la bolsa, se rompe la parte de la espiga. Entonces uno se plantea, rompí la bolsa para insertar con la espiga, ¿qué hago? ¿La descarto, no la descarto? ¿La remacho? Bueno, hay que ver en un consenso cómo se puede recuperar esa bolsa. Sí, generalmente vienen con 2 picos. Entonces, si tiene un solo pico, no la voy a poder salvar. Si viene con 2 picos, sí, entonces infundo por el otro que está sano, ¿no? Debe contar con una asa para colgar, eso es importante. Debe tener una entrada para acoplar el sistema de administración y tenemos que tener una etiqueta completa. Es importante siempre leer la etiqueta, ¿sí? Para evitar errores, porque a veces en una heladera puede haber diferentes nutriciones parenterales o debe haber diferentes pacientes, pero no todos los pacientes van a recibir la misma cantidad de calorías o de nutrientes. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es que a veces cuando uno va a infundir nutrición y no tenemos la tubuladura ámbar, o qué es lo que hace el personal de enfermería, le ponemos papel de aluminio. Entonces forramos toda la tubuladura con el papel de aluminio, o forramos toda la tubuladura con cinta, o forramos toda la tubuladura con polipropileno. Entonces lo importante de esto es contar con los elementos necesarios, porque la evidencia dice que en esos lugares que no se cubrió bien con este tipo de elemento puede penetrar la luz y puede producir también la oxigenación. ¿Sí? Por eso es importante que en todo el trayecto de la administración de la nutrición parenteral podamos contar con este tipo de elementos. La protección, el transporte y la conservación de la bolsa en relación a ASPEN por sus siglas en inglés, que es la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, recomienda que tiene que tener una protección completa, ¿sí? Durante todo el proceso de la composición, de la mezcla y la infusión. Pero mientras se está preparando la nutrición dentro de la cabina, no hace falta. Las bolsas deben venir con envoltura, cubiertas con un color ámbar y todos los aditamentos que vayan, el filtro, el prolongador y la tubuladura, tiene que ser color ámbar. Mantener en la nevera a 4 grados y antes de administrar, por supuesto que lo tengo que sacar 1 hora antes, ¿sí? Mantenerlo en un lugar limpio, en un lugar aséptico, en una bandeja donde yo previamente la lavé,
la limpié y hasta la desinfecté con alcohol al 70%, ¿sí? Entonces la dejo estacionada ahí con todos los elementos necesarios para colocárselo al paciente. Todas las tubuladuras se cambian cada vez que yo voy a cambiar la bolsa, ¿sí? Lo importante de esto es que ustedes le puedan poner la fecha con un fibrón arriba del goterito el día que se cambia la nutrición. Muchos profesionales dicen, o la respuesta es, todos sabemos que la tenemos que cambiar todos los días, pero si no tiene la fecha registrada, yo no sé si realmente se cambió todos los días. Cuando uno hace un arqueo de lo que son las tubuladuras y los filtros, a veces los filtros sobran. Entonces, bueno, está bueno poder chequear bolsa, set y filtro. Entonces no tendría que sobrar absolutamente nada dentro de las unidades. Eso también es un punto muy importante, ¿sí? Y el otro punto que uno tiene que tener en cuenta es que la nutrición, cuando yo la tengo instalada en la bomba de infusión, no tiene que estar debajo de la luz, porque muchas veces está la nutrición acá y tengo la luz que le está dando justo a esa bolsa de nutrición, ¿sí? Entonces esta luz va a atravesar a la nutrición, entonces tiene que estar alejada de los focos, de las luminarias, cerca de las incubadoras o de las hervacunas, pero no la luz directamente. En cuanto a las bombas de infusión y a los filtros, bueno, la nutrición parenteral se administra a través de un dispositivo electrónico, si hoy en día hay bombas de infusión súper inteligentes. La nutrición parenteral sin lípidos puede usar los filtros de 0,2 micras. Las emulsiones que tienen lípidos, que son las bolsas de 3 en 1, llevan un filtro de 1,2 micrones y cambiar los filtros cada 24 horas. Por ejemplo, en Argentina pasaba que llegaban unos filtros que realmente cuando uno ensamblaba la espiga de la tubuladura al filtro se rompía. Entonces eso también es importante tener en cuenta, porque una vez que el filtro se rompió y vos no tenés stock de filtro en el servicio, uno dice, bueno, ¿qué hago con el filtro? No, bueno, a ver, vas a tener que abrir la conexión, vas a tener que poner otro filtro y nunca se envuelve ni con un apósito ni con una gasa esas conexiones que están averiadas, ¿sí? Porque hay mayor crecimiento, sino, o sea, los gérmenes van a adherir a esos nutrientes y se van a quedar ahí, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. Bueno, sí, y también, bueno, usar el filtro en cuanto a las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Disponer las conexiones del Luer Lock también es muy importante por el hecho de que si yo pongo Luer Slip, lo que hace a veces es no generar bien el tope y se puede aflojar, se puede soltar. Entonces, si yo pongo Luer Lock, que es la rosca, aunque usted estire, no se va a soltar la tubuladura ni del filtro ni del dispositivo. Y siempre tienen que seguir todas las tubuladuras, ¿sí? Y ponerlas etiquetadas y no todas amontonadas, porque después uno viene, sigue y se encuentra con un montón de tubuladuras que están todas desordenadas. En cuanto a los aditamentos y al lavado, es muy importante lavar el dispositivo vascular cada vez que usted va a conectar la nutrición parenteral. Pausa, presión, pausa, solución fisiológica al 0,9 sin conservantes. En ampollitas de plástico sería lo ideal, ¿sí? Y si a la salida del lumen usted dispone de un conector libre de aguja, ese conector libre de aguja también se cambia cada vez que yo cambio la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque es rico en nutrientes. Y tanto los gérmenes gram negativos les encanta estos conectores y se pueden quedar ahí y causar la bacteremia, ¿sí? Entonces eso uno tiene que tener en cuenta. El lavado de mano y la técnica aséptica está de más ya decirle porque lo venimos hablando desde temprano, ¿sí? Bueno, prevenir las complicaciones también es muy importante. Cualquier recién nacido con nutrición parenteral y con vía central permanente está en riesgo significativo de desarrollar una bacteremia o una CRBCI, que es la bacteremia asociada a los dispositivos vasculares. Cuando el paciente tiene fiebre, bueno, evaluar los cambios clínicos, ¿sí? Para ver relacionado a qué es. Puede tener una bacteremia o puede tener cualquier otro foco infeccioso. Si ese dispositivo produce oclusión por un trombo o una trombosis relacionada al dispositivo, requiere una investigación y un tratamiento exhaustivo, ya que pueden estar asociados a una morbilidad significativa, ¿sí?
Evaluar cada hora en los recién nacidos con nutrición parenteral el lugar anatómico, el dispositivo vascular, para reducir el riesgo de infección o rotura o extravasación de los líquidos para evitar una morbilidad significativa. Entonces, bueno, esta es la parte de control de infecciones que queríamos reforzar en cuanto al manejo de la nutrición parenteral. Y bueno, y ahora les voy a hablar un poquito de lo que es la nutrición enteral, siempre asociado al manejo de control de infecciones y a las medidas preventivas. La nutrición enteral segura, ¿sí? La nutrición enteral segura en el neonato, en la unidad neonatal, se refiere al proceso, ¿sí?, de administración de nutrientes y líquidos por una vía enteral, de manera que se minimicen los riesgos y se optimice el crecimiento y el desarrollo del neonato prematuro o enfermo. ¿Qué es lo que yo necesito? Tener la formación y la competencia para poder manipular las fórmulas lácteas y también poder contar, ¿sí?, con servicios exclusivos para poder preparar las fórmulas. No es que porque le voy a preparar una fórmula la voy a preparar en cualquier lado. Entonces uno tiene que tener sectores exclusivos a donde se preparan las fórmulas lácteas. Algunos pueden contar con cabina de seguridad, otros pueden contar con lugares exclusivos para la preparación. Lo importante de esto es que no todo el personal esté rondando cada vez que el profesional va a preparar las fórmulas. Eso también es un punto muy importante para evitar la contaminación de partículas ambientales, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a preparar la administración de la fórmula láctea, es asegurarse que los nutrientes estén correctamente preparados y administrados y contar, ¿sí?, con la indicación médica para saber cuánto voy a preparar para las 24 horas, para el turno. Eso va a depender de las políticas locales del servicio, y contar con una planilla de checklist. Alguien se tiene que hacer responsable de las fórmulas lácteas. A veces uno va rotando al personal de enfermería. En Argentina puede hacerse cargo de este servicio las nutricionistas, donde hay un servicio exclusivo de nutrición, y si no, las enfermeras de la unidad neonatal son las responsables, y entonces uno lleva un libro, un report o un manual de registro donde escribe la cantidad de fórmulas que preparó para los pacientes, si fue leche materna, si fue fórmula, ¿sí? Entonces todo eso uno va registrando para evitar los errores, y en el caso que haya alguna contaminación, sabemos qué profesional es el que preparó la nutrición. La higiene de manos es la base fundamental de todo, para todos los procesos. Una vez que usted atraviesa la puerta del aneo, se tiene que lavar las manos, ¿sí?, en todo momento. La limpieza y desinfección del medio ambiente también es un punto muy importante, ¿sí?, y crítico que tenemos que tener acá. Cada vez que yo voy a preparar una fórmula, tengo que tener un lugar exclusivo, tengo que limpiar y desinfectar, y dentro de lo ideal sería que sea un lugar exclusivo para las fórmulas. Uno dice con qué productos vamos a limpiar el medio ambiente, con productos adecuados que puedan ingresar a la unidad neonatal. Por ejemplo, los iodóforos no puedo utilizar yo para limpiar las superficies, ¿sí?, porque está prohibido para la unidad láctea. Entonces puedo utilizar amonios cuaternarios de última generación, o puedo utilizar soluciones de alcohol o un alcohol al 70. Entonces yo con eso voy a eliminar toda la suciedad visible y voy a limpiar y voy a desinfectar. Previamente con un guante, con un paño de uso único, lo uso y lo descarto, y después, ¿qué tienen que hacer después? Estuvieron atentos. Lavarse las manos, ¿sí? Siempre no lavamos las manos. No digo me lavo las manos y no hago nada, me lavo las manos y empiezo la segunda parte del proceso. En cuanto a la preparación y conservación, lo importante de esto es poder contar con un kit, con los elementos necesarios, no que en el momento que yo vaya a preparar la fórmula me falte algo, ¿sí? No sé, me falte, no sé, un guante número 7 y le diga a mi compañera, ¿me alcanza el guante? No, tener todos los elementos necesarios, saber que a las 4 de la tarde se preparan las fórmulas lácteas, entonces me llevo todo. El profesional tiene que estar tranquilo en un área exclusiva, donde alejado de todas las partículas y de nosotros mismos, porque a veces andamos molestando. Los biberones, bueno, usar técnicas seguras para la preparación y conservación de las fórmulas. Las fórmulas líquidas van a estar en contenedores con tapa rosca, ¿sí?
Esto va a aumentar el tiempo del mantenimiento a una temperatura ambiente, la leche materna lo mismo, y todos estos elementos van a salir rotulados, tienen que estar estériles, ¿sí? Para que yo pueda preparar estas fórmulas. Va a tener que tener un doble chequeo, ¿sí? Si tiene fórmula de leche materna o fórmula comercial, pero bueno, vamos a tener que tener identificado por nombre y apellido del paciente, por la habitación donde está ese bebé o la unidad, ¿sí? Qué profesional preparó la muestra, a qué hora se preparó y cuándo vence esa muestra. O sea, todo eso vamos a tener que tener registrado. Esta es otra forma de que un profesional prepara la nutrición parenteral, enteral. Esto es un hospital público, entonces, bueno, contar con ese elemento donde el profesional tiene que estar capacitado, usar todos los elementos de protección personal, tener todos los elementos sobre el área y tratar de que ese personal no se moleste. En cuanto a la reconstitución y fraccionamiento, bueno, reconstituir las fórmulas siguiendo todas las normas institucionales. Va a tener que dejar rotulado ya sea las jeringas, ¿sí? O los diferentes frascos o los diferentes biberones para evitar errores. Pueden suceder, sí suceden, pero sería lo ideal que no sucedan, ¿sí? Entonces cada vez que sucede un error podemos localizar qué profesional es el que produce el error. Los errores no son punitorios, ¿sí? Sino son correctivos. En cuanto a los cuidados de la administración de las fórmulas lácteas, la leche materna extraída o la leche humana, el transporte de la fórmula láctea extraída de la mamá, ¿sí? Hacia el USIN debe ir siempre bajo refrigeración. De igual forma, a los papás que traen las leches de sus casas, les explicamos cómo tiene que venir contenida. Dentro siempre vienen en una heladerita de transporte, ¿sí? Entonces, bueno, también les enseñamos a los papás a higienizarse, digamos, a las mamás en el caso que tengan que sacar la leche en domicilio y bueno, también todo eso se educa, el personal de la neonatología le explica a los padres, ¿sí? Estos productos deben mantenerse refrigerados en la sala hasta el momento de consumo y los bebés que pueden mamar, succionar o respirar y también, bueno, la fórmula láctea, la leche materna extraída o la leche humana pasteurizada debe calentarse rápidamente justo antes del consumo. En algunos lados hay elementos como de baño María y en otros lados hay estufitas. La verdad que nosotros no tenemos estufita, me río porque me suben un cartel al fondo. Bueno, los niños inmaduros o enfermos que no puedan succionar o deglutir de forma coordinada, la alimentación debe hacerse por sonda nasogástrica, orogástrica o gastrotomía. En este caso, bueno, se debe evaluar periódicamente la presencia de residuos gástricos, aunque el doctor dice que no le evaluamos más, así que bueno, retiramos lo dicho. Cambiamos, nos actualizamos. En cuanto a la bomba de infusión continua Gavage, las preparaciones pueden ser de forma continua, ¿sí? O intermitente. Lo importante de esto es que a veces uno le da a la mamá para generar el vínculo, tiene el bagaje o lo deja solito ahí. La jeringa, el tema es que la jeringa tiene que tener una tapita arriba, un taponcito. ¿Ustedes tienen esa jeringa con esa tapita o no? Bueno, tiene que tener una protección. ¿Para qué? Para que las partículas ambientales no se depositen arriba de esa jeringa que está pasando la nutrición, ¿sí? Bueno, hoy en día todo eso también se está trabajando mucho. La infusión continua de fórmula láctea en cuanto al tracto gastrointestinal por bombeo siempre se tiene que controlar, ¿sí? Observar la homogeneidad de la preparación en su interior. Bueno, siempre realizar, ¿no? El lavado una vez infundida la leche y bueno, y las jeringas o tubuladuras se deben reemplazar con cada ciclo de alimentación y no más allá de las 4 horas. Hoy en día aparecen los conectores ENFIT. ¿Por qué aparecen los conectores ENFIT? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Exactamente, es para evitar los errores, ¿sí? Entonces, bueno, con este tipo de sistema nosotros no podemos equivocarnos, ¿sí? Generalmente ahora hay un estándar que dice que sea visual para que nosotros no nos equivoquemos, van a ser violetas.
Entonces hoy tenés la tubuladura violeta, la sonda violeta, la jeringa violeta, los émbolos, ¿no? Entonces esa forma yo me voy a ir adaptando culturalmente, que esa es nutrición enteral, ¿sí? Entonces, pero también tiene una pequeña dificultad estas sondas, ¿sí? O estos conectores, porque se tienen que limpiar. Entonces, si bien el proveedor te da una técnica de limpieza, no siempre son factibles de limpiar y la idea es que no quede la fórmula láctea en las conexiones. Pero bueno, esto es lo que hoy desde seguridad del paciente se está infundiendo, se está difundiendo para evitar los errores en lo que es la administración de la nutrición enteral en las vías centrales, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hay errores? Sí hay errores, pero bueno, por eso aparecen estos conectores ENFIT. Ellos le dan, ¿no? Porque se producen las conexiones erróneas, nuevos sistemas de conexión, medidas para evitar las conexiones, y aparecen estos sistemas de limpieza que la verdad no son tan operativos, pero bueno, hoy en día muy pocas instituciones tienen sistemas ENFIT. Vino para mejorar los errores, pero bueno, también son caros, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de adaptar. Esto vendría a ser, ¿qué es lo que dice el tema del proveedor cuando uno habla de sistemas ENFIT? Que las nutriciones se conservan en la nevera, ¿sí? Puede calentar también la jeringa o el biberón en las pequeñas estufitas. Uno puede infundir a través de la sonda antes de administrar al paciente, el lavado de manos siempre, ¿sí? La conexión con las bombas. Entonces ahí podemos ver que las bombas se pueden programar también. Es todo como violeta, ¿no? Queda muy lindo, pero bueno, también es un insumo caro y es muy difícil de limpiar las conexiones. Bueno, ya como para ir finalizando, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que el punto de vista de control de infecciones dentro de la UCIN, las nutriciones parenterales, presenta un mayor riesgo debido a la inserción de los catéteres y a las posibilidades que éstas tienen de contaminación. En contraste, tanto como la nutrición enteral, al utilizar la vía digestiva, suele ser menos invasiva y puede reducir la exposición a infecciones, pero sin embargo es crucial mantener estrictas medidas de higiene en ambas modalidades para minimizar el riesgo. Una selección adecuada entre ambas formas de nutrición junto con un manejo cuidadoso puede optimizar la seguridad del neonato. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y esto ha sido todo por hoy.